El primer problema dice sí, la carga de trabajo del local job shop está sujeta a grandes fluctuaciones que dependen de la temporada. Sin embargo, es difícil contratar y costoso capacitar a los operadores de las máquinas, por lo que el administrador rechaza la idea de despedir trabajadores durante las temporadas bajas. Tampoco quiere mantener su nómina de temporadas altas cuando no se requiere. ¿Sí? O sea, eso es lo ideal, ¿no? O sea, en algunas temporadas va a necesitar mucha gente, en otras temporadas va a necesitar menos gente, pero ahí siempre hay un dilema, ¿no? Si contrato muy poca gente, por ejemplo, el mínimo que se requiere, voy a tener que contratar continuamente más gente para poder cubrir aquellos meses de alza, ¿cierto? O bien, si cubro los meses de alza, voy a tener que despedir a lo mejor gente para los meses de baja, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, decisiones, ve este problema, ¿ya? Que en el fondo tiene que ver con nivel de trabajadores, ¿no? Nivel en cuanto a cantidad de trabajadores. Entonces, como dice aquí, más aún, en forma definitiva, se opone a pagar tiempo extra en forma regular. Como todos los trabajos se hacen sobre pedido, no es posible acumular un inventario durante las temporadas bajas, ¿ya? Entonces, ojo con eso también, porque alguien podría pensar que si tengo mucha gente para las temporadas bajas, cuando no tengo suficiente demanda, por así decirlo, hago más trabajo que no necesito ahora, digamos, pero porque me podría satisfacer para el futuro. Pero dice que tampoco se administran inventarios, ¿no? Eh, por lo tanto, dice que la administración tiene que determinar cuál debe ser la política sobre los niveles de empleados. Y dice también que no se va a permitir que el nivel de empleados baje de estos niveles, de los niveles que definimos de alguna forma, y cualquier contratación más alta se desperdicia un costo aproximado de $2.000 por persona por temporada. Entonces se estima que los costos de contratación y despido son tales que el costo de cambiar el nivel de empleados de una temporada a la siguiente es de $200 multiplicado por el cuadrado de la diferencia del nivel que hay entre un periodo y el siguiente, ¿no? Es posible contar con niveles fraccionales gracias a que hay algunos empleados que pueden trabajar a tiempo parcial y los datos de los costos se aplican igual a estas fracciones, ¿no? Eso yo creo que es un tema súper importante, a diferencia de los problemas anteriores que hemos hecho hasta el momento. Siempre hemos considerado que las decisiones son uno, 2, 3, 4, etcétera, son números enteros, ¿cierto? Bueno, en este caso, es un caso o es un ejemplo cuya caracterización implica que la variable de decisión no necesariamente es entero y es continua. De hecho, dentro de un rango de errores posible, pero es continua, ¿ya? Y eso hace que el enfoque matemático para desarrollar el problema sea diferente, ¿ya? Ese es un poco el énfasis que queremos hacer a este tipo de problemas. Bien. Entonces, a continuación dice, se presentan las estimaciones sobre la mano de obra que se requerirá durante las 4 temporadas del año en un futuro cercano. Entonces, la temporada es primavera, verano, otoño, invierno, se repite primavera, digamos, y los requerimientos en cuanto a personal son 255 trabajadores, acá 220, o pueden ser en horas hombre, ¿no? No lo dice explícitamente, pero bueno, igual dice que puede ser una fracción de personas, ¿no? 240 aquí, 200 en invierno y 255 en primavera, ¿ya? Eh, si lo vemos en este lado del hemisferio, ¿no es cierto? El hemisferio sur, el año literalmente casi calendario, partiría con verano, después otoño, invierno y primavera, ¿no? Que es más o menos el orden que vamos a utilizar para resolver el problema en cuanto a etapas. Eh, ¿Dudas con respecto al enunciado del problema? A lo mejor también ya lo revisaron, lo vieron del libro, o vieron las láminas. ¿Dudas? Ok. Profe, no entiendo ¿Mm? bien en qué se podría como ver la parte fraccionaria, como que la solución final sea fraccionaria o esa parte no la entiendo muy bien. No, pues la variable de decisión. Lo que pasa es que se supone que esto que está acá son los requerimientos mínimos que tú necesitas de trabajadores para poder cumplir, para satisfacer tu demanda, ¿no? Este es el nivel de empleados, como se llama acá. Pero tú no puedes nunca tener menos empleados de lo mínimo que se necesita, ¿no? O sea, nunca puedes tener menos de 200 en invierno, por ejemplo, ¿ya? O nunca menos de 240 en otoño. Sí puedes tener más, ¿ya?
Pero el hecho de tener más también tiene un costo, ¿no? Pero hay un trade-off ahí interesante, ¿no? Porque yo puedo tener más, eso tener más también implica más gasto, más costo, o puedo tener menos, eso tener menos también tiene otro gasto o costo que está relacionado a que el cambio de nivel, ¿no? Al hecho como en el fondo de despedir y contratar personal, ¿no? En particular acá plantea de que cuando hay personas adicionales al mínimo requerido, tú tienes que pagar $2.000 por persona por temporada, ¿ya? Eso plantea el enunciado. Y además dice que si hay un cambio de un nivel de una temporada a la siguiente, el costo asociado es $200 multiplicado por el cuadrado de la diferencia en el nivel. O sea, la diferencia entre cuántas personas va a usar la siguiente temporada versus cuántas tenía la temporada anterior. Así que hay un trade-off, hay dos costos asociados ahí. Y eso hay que sopesar para poder tomar las decisiones. Ok, entonces el problema comienza en programación dinámica, ¿no es cierto? Modelando qué serían las etapas. En este caso, las etapas son las temporadas, ¿no? En el fondo, las temporadas que son verano, otoño, invierno y primavera, ¿ya? En ese orden en particular. Eh, Otra cosa interesante acá es que si uno revisa la tabla de datos, o los datos, digámoslo así, el máximo que se necesita de personal en algún momento es 255. Y por ende, no tiene ningún sentido que en algún momento se lleguen a contratar más de 255 personas, ¿no? Eso es súper importante para la resolución del problema porque nos da un puntapié inicial para saber qué decisión debo tomar. O sea, la decisión que yo debería tomar, por ejemplo, y eso nos sirve también para decidir cuál va a ser la primera etapa y cuál va a ser la última, ¿no? En este caso, decidiendo que primavera es la última etapa, yo puedo tomar la decisión efectivamente de contratar a 255 empleados, porque así yo sé que nunca voy a necesitar más de 255, ¿sí? Así que no tiene sentido contratar más de 255. Pero el problema y en esa temporada en particular no puedo contratar menos, así que 255 es lo correcto, ¿no? Pero en algunas ocasiones se dan cuenta, por ejemplo, para pasar de primavera a verano, puede haber un superávit, por así decirlo, de personas, porque solamente se requieren 220, ¿no? Entonces ahí vamos a balancear los costos para ver, digamos, cuáles son las decisiones que se toman. Pero eso es lo primero que hay que considerar en el modelamiento. Entonces vamos a considerar que las temporadas son, como les decía recién, verano, otoño, invierno y primavera. Y como nosotros resolvimos siempre la última etapa, es importante saber qué va a pasar en la última etapa y en ese sentido nuestra decisión es cuántos empleados, el nivel de empleados que vamos a tener, a disponer, a contratar, no sé cómo lo quieran ver, en la temporada N, ¿no? Y en particular, como les digo, X4 es 255 porque no tiene sentido contratar a más personas, dado que nunca en el año se necesitan más de 255 personas. Otro aspecto importante en el modelamiento del problema es el parámetro que cuántos trabajadores se requieren en cada temporada, así que con R sub n vamos a anotar eso, el requerimiento de empleados en la temporada N, y tenemos claro que la decisión asociada de a cuántos trabajadores yo voy a contratar, por así decirlo, que es la decisión XN, siempre va a estar entre el mínimo, que es el piso base, que es lo que se requiere, que en este caso es R sub n, y el máximo posible. Como les decía antes, no tiene sentido nunca contratar a más de 255 trabajadores, porque eso es el máximo que se puede recorrer, que en este caso es la temporada peak del año, que sería primavera. Y luego ilustramos un poco el costo asociado a cada una de las etapas o las temporadas. Entonces, el primer costo, este $200, era el costo asociado por el cambio en el nivel, ¿no es cierto?, de trabajadores de una temporada a la siguiente. Entonces, esta diferencia, xn menos xn menos 1, representa la diferencia en el nivel que hay al pasar de un periodo al siguiente, de una temporada a la siguiente, y eso se eleva al cuadrado, porque es así está planteado el problema. Más dice que hay un costo de 2.000 por personas o por trabajador adicional, ¿no es cierto?, a los que se requieran realmente en esa temporada. Entonces, por eso es 2.000 por XN, o sea, por cualquier número o trabajador adicional que se tenga con respecto al requerimiento N en esa temporada. Y la variable estado, acá es súper importante esto, que la variable estado son
con cuántos empleados yo parto el periodo, o finalizo el periodo anterior, si lo quieren ver así, ¿ya? Y la cantidad de empleados que yo finalizo el periodo anterior, o que parto, entre comillas, en este periodo, viene dado por xn-1, ¿no? Por eso es que se dice que Sn es xn-1. O sea, la cantidad de trabajadores con la que yo parto, por así decirlo, es la que tenía en el periodo anterior, pero de todas formas yo tengo que decidir cuánto voy a utilizar durante el periodo actual. Bueno, el modelar el problema de esta forma y considerando el orden, verano, otoño, invierno, primavera, nos permite decir, ¿no es cierto?, que la primera temporada, ¿ya?, que en este caso sería en verano, yo inicialmente dispongo, o el X0, sería como el periodo anterior, nuestra primavera anterior, sería 255 trabajadores, ¿ya? Ese es el estado inicial, por así decirlo, ¿no? Con eso se empieza a desarrollar el problema. Bien, entonces lo que tenemos acá es la función ya planteada como una función de recursión. En la primera parte, lo que tenemos es justamente el costo asociado por el cambio de nivel en el nivel de empleados de un mes a otro, más la cantidad adicional de trabajadores contratados adicional al requerimiento mínimo que se tiene para ese mes, más la mejor forma de hacer las cosas de aquí en adelante, ¿no? O sea, sabemos que al final el X sub I va a depender del R sub I respectivo, o sea, va a depender de cuánto es el requerimiento que se tiene en ese mes, y con un tope máximo de 255, porque nunca vamos a necesitar más de 255 trabajadores. Y de las etapas siguientes, por eso aquí dice desde I igual n más 1 hasta la última etapa que sería la 4, ¿no? De esta misma expresión que en el fondo es el costo que se va a agregar. Ahora, esto que está acá, esta parte es equivalente a esto, ¿no? Lo que nosotros generalmente denotamos el Fn más 1 asterisco de xn, que es la mejor forma de hacer las cosas de ahí en adelante. Y ojo que acá dice xn, ¿no es cierto? Pero ese xn es básicamente porque Sdn más 1 es xn, ¿sí? O sea, la condición inicial de la siguiente etapa es la decisión que tomé de contratar personas en la temporada anterior. Bueno, y acá está básicamente expresado lo mismo, cómo se calcula el óptimo entonces, o el óptimo, entonces el mínimo, ¿no sé? Yo tengo que decidir sobre el mínimo de xn que cumpla, o sea, determinar el valor de xn, digamos así, o sea, el nivel de empleado, de manera tal que mis costos totales asociados a política de contratación del nivel de empleado sea mínimo. Ese es el objetivo. Y bueno, esta figura, como ya nos tiene acostumbrado un poco el libro de Hillel y Lieberman, lo que explica un poco es eso, ¿no? O sea, tenemos la etapa n más 1, en la etapa n la variable de estado es Sn, acá es Sn más 1, pero Sn más 1 coincide con xn, xn es la decisión que se toma para pasar de esta etapa a la siguiente, y lo que aparece aquí abajo es la contribución asociada a la decisión xn que tú estás tomando, ¿no? Que en el fondo es el costo, ¿no? Que te queda finalmente por tomar esa decisión. Bien, acá hay un tema interesante que hay que, de alguna forma, contemplar, y es cómo la modelación que teníamos antes, que acuérdense que nosotros habíamos escrito por ahí, acá está, habíamos dicho que Rn tiene que ser menor o igual a xn, menor o igual a 255, ¿cierto? Entonces lo que queremos es esto, desarrollarlo un poco para cada uno de los casos. El RN, o sea, el requerimiento para la temporada 1, que vas a ser verano, es 220, entonces la variable de decisión X1 es una variable continua que se debe mover entre 220 y 255. Después, en el caso de la temporada 2, que vendría siendo otoño, el requerimiento es 240, entonces X2 debe mover entre 240 y 255. En el caso 3, digamos en la temporada 3, que vendría siendo invierno, el requerimiento baja hasta 200 trabajadores solamente, y así que X3 es una variable continua que debería moverse entre 200 y 255. Y en el caso de, o sea, de R4, o sea, el requerimiento para la temporada 4 es 255, pero como hemos explicado con anterioridad, ese valor, como es el máximo, y no es imposible que haya un valor más alto que ese,
tomamos la decisión inmediatamente de que X4 es 255 porque no vamos a contratar más gente de la que no necesitamos, ¿no? O sea, ese es el máximo que podemos llegar a necesitar. De la misma forma, los posibles estados, variables de estado asociados con el nivel de trabajadores al comienzo de una temporada, el S1 es 255, porque tú partes con los trabajadores que tenías en el periodo anterior. En el nivel 2, ¿no es cierto? S2, acá es interesante, ¿no? Porque en S2, tú sabes que no va a poder haber más de 255 personas, vas a contratar, pero el mínimo, el piso que está acá, depende de cuánto es el mínimo del periodo anterior, ¿no? En el periodo anterior, X1 se movía entre 220 y 255, por lo tanto, el mínimo que puede darse en este caso sería 220, ¿no? Y ese es el valor que se repite acá. Ahora, si lo quieren ver, recuerden esto también, ¿no? Que Sn es igual a xn menos 1, por lo tanto, este rango o este tramo se repite para S2, el rango o el tramo este de X2 se repite para S3, y el rango o tramo de X3 se repite para S4. ¿Sí? Básicamente es por eso, ¿no? Porque es con el nivel que uno comienza la temporada siguiente, por así decirlo. Y lo que tenemos a la derecha es el costo asociado. En el caso de la primera temporada, que sería el verano, sería X1 menos X0, ¿cierto? O S1, como quieran decir ustedes, pero S1 o X0 es 255 porque partimos con ese nivel de trabajadores, así que ahora se conoce, 255, más 2000 por X1 menos 220, que es el nivel mínimo que se requiere para esta temporada, 220. ¿Sí? Bueno, y así para cada uno de los casos, acá sería X2 menos X1, X1 no lo sabemos, obviamente hay que decidir cuánto es, más 2000 por X2 menos 240, 240 es el nivel que se requiere para esta temporada, luego 200 por X3 menos X2, X2 tampoco lo sabemos, ¿cierto? Serían 2000, más 2000, perdón, por X3 menos 200, que es el nivel que se requiere aquí. Y en la última temporada, en la temporada 4, que es primavera, no va a haber ningún, este costo, si ustedes se dan cuenta, para esta temporada no existe, ¿cierto? Es cero, es como esto más cero nos quedó acá, ¿no? Y eso básicamente, ¿a qué se debe? Se debe a que el costo este que está acá es por exceso de personas con respecto a tu requerimiento base, y como nosotros ya decidimos que por la última temporada vamos a contratar a 255 personas, y el requerimiento es 255, 255 menos 255 es cero, y 2000 por cero sería cero. O sea, en el fondo no hay un costo asociado por exceso de personal, ¿no? Que no vamos a contratar. Solo hay un costo asociado por el cambio de nivel de la temporada anterior con la temporada actual. O sea, yo la temporada actual sé que voy a contratar a 255, pero no sé con cuántas personas vengo de la temporada anterior. ¿No? ¿Se entiende esa tabla? Profe, yo no entendí un poquito la primera parte, ¿por qué la primera fila si tiene, por ejemplo, el X1 menos 255 y la segunda no tiene el X2, tiene X2 menos X1? Entonces esa parte no entendí bien por qué no tiene valor. No por eso, por lo que pasa es que hay que decidir cuánto vale X1, X2 y X3, pues ese es el problema. El X4 de alguna forma viene decidido por lo que hablamos antes, porque tú no tienes ningún nivel de personal mayor a 255, por lo tanto la lógica te indica que si tienes que contratar en alguna vez el máximo, el máximo es 255, pero nunca vas a contratar más de 255 personas porque nunca en el año vas a necesitar más de 255. Entonces, el máximo que puedes contratar es 255 y cuando las contratas en particular para cubrir esa temporada que requieren los 255. ¿Ya? Y eso hace automáticamente de que al finalizar primavera del año anterior coincide con el comienzo del verano del año siguiente, ¿no? Entonces el S1 vale 255 y si el S1 vale 255, por eso que acá te queda que esto en realidad debería ser X1 menos X0, ¿no? Eso. O X1 menos S1, no sé, como le quieras decir, te da lo mismo. ¿Ya? Ya, profe, Pero ahí me quedó claro. es la función del cambio de nivel, ¿no? El costo asociado al cambio de nivel de la temporada anterior a la temporada siguiente. Y en ese caso, en la temporada 1 se sabe cuánto es el nivel de la temporada anterior, pues es por eso que va ahí el valor ese 255, tu pregunta. Bien, entonces partimos resolviendo el problema. Bueno, ¿cómo comenzamos el resolver? Partimos de la última etapa.
En la última etapa la variable de estado es S4, y S4, ¿no es cierto?, es una variable que se va a encontrar, no sabemos nosotros cuánto va a estar en qué nivel de empleados, porque depende de X3, de la decisión que se tomó en la tercera temporada, y solo sabemos que se mueve entre 200, que es el mínimo de la temporada anterior, ¿cierto?, que se puede contratar, y 255, que es el máximo que nosotros podemos contratar, ¿no? O sea, se puede contratar más, pero digamos no tiene sentido matemático. Luego, el valor óptimo de esta expresión, acuérdense que este es el costo, entonces el costo óptimo sería esto mismo, pero acuérdense que la decisión aquí es que, ¿cómo se llama esto? O sea, bueno, X3 es lo mismo que S4, ¿no es cierto? Eso es lo que habíamos hablado antes, que es en el fondo el nivel inicial, así que lo dejamos ahí. Pero la decisión de cuánto contratar o cuánto requerimos en la cuarta temporada, eso ya lo sabemos porque de alguna forma la temporada 4 es primavera y no vamos a contratar más personas que la cantidad de personas que se necesitan ahí en primavera, y esos son 255. ¿Ya? Así que digamos que sabemos que son 255 lo que yo voy a contratar, pero no sé cuánto va a ser el costo asociado a eso, porque va a depender de con cuántos partí inicialmente, con cuántas personas partí, ¿no? Acuérdense que este costo es el costo asociado a la diferencia en el nivel, ¿no? ¿Cuánta es la diferencia en el nivel entre lo que yo contraté ahora y lo que traía de la temporada anterior? Así que ese costo, por el momento no lo sé, va a quedar expresado así matemáticamente, ¿no? En la temporada 3, entonces lo que yo necesito hacer es minimizar, ¿no es cierto?, el costo del cambio de nivel en la temporada 3, más el costo del exceso de personal con respecto al nivel mínimo de la temporada 3, que son 200 personas, más la mejor forma de hacer las cosas de aquí en adelante, ¿no? Esto es lo mismo que decir F4 asterisco de S4. Pero S4 es lo mismo que X3, o sea, lo que yo decía de contratar de personal es el punto de partida de la temporada siguiente, ¿no? Eh, Esto, en el fondo ya lo sabemos, porque lo sacamos de la tabla anterior. En la tabla anterior teníamos acá que F4 asterisco de S4 es esto. Así que reemplazamos eso acá y nos queda 200 por 255 menos X3. Y esta expresión es la que tenemos que optimizar, ¿ya? Lo cual es una función cuadrática, ¿no es cierto? Y como recordarán de los cursos de cálculo, es algo que con eh, analítica simple, digamos, de cálculo, se puede determinar cuál es el valor óptimo, ¿no? Es una función cuadrática. Eso sabiendo, teniendo presente de que S3 es un valor que se mueve entre 240 y 255. ¿Ya? Y son los niveles, por lo demás, eh, de X2, ¿no?, la temporada anterior. Entonces, ¿qué es lo que hacemos para optimizar? Bueno, básicamente tomamos esta función matemática y la derivamos parcialmente, bueno, la derivamos en el fondo, con respecto a X3. ¿Ya? Y si ustedes derivan esto, ¿no es cierto?, nos quedaría 400 por X3 menos S3. ¿Ya? Bueno, después por la regla de la cadena acá sería por 1, ¿no? No se pone eso. Más 2000 por la derivada de esto, y si lo derivo con respecto a X3, esto me da 1, así que sería 2000. Y acá si aplicamos la regla de la cadena sería 2 veces 200, así que 400 por 255 menos X3, y por la regla de la cadena aquí sería por menos 1, ¿cierto? Y ese menos 1 lo pusimos ahí con el signo negativo, ¿ya? Y esto lo igualamos a 0, ¿para qué? Para sacar el valor crítico, ¿ya?, de esa función. Estamos buscando minimizar, que son costos. Entonces luego tenemos un poco de álgebra, ¿no es cierto? Desarrollamos esos términos y podemos llegar a factorizar esto y dejarlo expresado de esta forma. Así que esta derivada es 400 por 2x3 menos s3 menos 250, y queremos que esta derivada sea igual a 0. ¿Ya? Claramente, para que el producto valga 0, el 400 es 400, nunca va a ser 0, así que necesariamente para que eso valga 0, esto tiene que ser igual a 0. ¿Ya? Y al hacer esto igual a 0, nosotros podemos encontrar cuál es el valor crítico de X3, ¿no? Y así llegamos a que X3 es igual a S3 más 250 dividido entre 2. ¿No? Ese es el valor. Pero ojo, ahora hay que tener cuidado porque para que esta expresión matemática tenga validez, acuérdense que X3 tiene que moverse dentro de ese rango. ¿No? Entonces eso es un tema importante. Si yo tomo esta expresión, déjenme ver si
la puedo tomar acá. Esta función es válida cuando x3 se mueve entre 200 y 255, ¿cierto? Entonces, pero x3 sería s3 más 250 dividido por 2. Y esto se mueve entre 200 y 255. Si multiplicamos por 2, esto nos quedaría 400. Menor o igual a S3 más 250. Menor o igual a 255 por 2 serían 510. Si a esto le resto 250, acá me quedarían 150. Menor o igual a S3. Menor o igual a 260, ¿cierto? ¿Sí? Eso es lo que dice acá. ¿Ya? Pero fíjense que el rango de validez S3 es de 240 a 255 y 240 a 255 está dentro de este rango que nos dio esta expresión. Por lo tanto, la matemática me indica que es correcto, o sea que efectivamente el valor óptimo va a ser este. Ahora lo que necesito demostrar es si esto minimiza la expresión, ¿no es cierto?, o la maximiza, ¿no? Y eso lo demuestro a través de la segunda derivada. Entonces tomo esta expresión matemática, la derivo nuevamente con respecto a x3, se darán cuenta que aquí lo único que me quedaría derivado con respecto a x3 sería 2 veces 400, así que 800, y como es constante, es positiva, y como es positiva, entonces es un punto de mínimo, ¿no? El punto crítico indica que la concavidad es positiva, entonces es un punto que minimiza. Bueno, este gráfico lo tomé del libro, bueno, el ejemplo es del libro de Hiro Lieberman, pero aquí lo tomé un poco para ir explicando cómo son las expresiones, ¿no? Esta función matemática tenía tres elementos. Uno era esta línea recta, que tiene bajita pendiente, en este gráfico, ¿no es cierto?, que es 2000 por x3 menos 200, que esta expresión es para cancelar cada trabajador adicional con respecto al mínimo que se requiere en ese periodo, ¿ya? Y esa es la curva que está ahí. Luego tenemos esta curva que está acá, esta parábola, que cuando x3 es igual a s3, vale 0, y para el resto de los lados, entonces, como una U, por así decirlo, efectivamente una parábola, y eso es 200 por x3 menos s3 al cuadrado, y lo que representa es el costo del cambio, ¿no es cierto?, de nivel de empleados de un periodo al siguiente, o sea, del periodo 2 al periodo 3. Además de eso, hay que sumar en la mejor forma de hacer las cosas de ahí en adelante. Estamos analizando el periodo 3, pero en adelante vendría el periodo 4, y el periodo 4 tiene esta expresión, ¿no? 200 por 255, que es lo que se decide contratar en el periodo 4, menos x3, que es el nivel que se decide contratar de empleado en el periodo 3, eso al cuadrado, y es esta curva, y esto vale 0 cuando x3 vale 255. O sea, aquí justamente está ahí, ¿ya? Entonces, si nosotros sumamos esta recta y las dos parábolas, la función total es esta curva que está acá, ¿sí? Y ese es el costo total, y el mínimo se encuentra aquí. ¿Cuándo se encuentra? Cuando x3 es s3 más 250 partido por 2. ¿Ya? Eso. ¿Sí? Lo que estábamos haciendo un poco es ilustrar la analítica, ¿no?, de la expresión que estábamos desarrollando. Entonces llegamos a que x3 asterisco, o sea, el valor óptimo es s3 más 250 partido por 2. ¿Ya? Y eso es lo que estábamos explicando antes, ¿no? Entonces, como la segunda derivada es positiva y se encuentra dentro del intervalo factible de x3, eso es lo que demostramos recién, para todos los valores posibles de S3, o sea, el intervalo que se obtuvo cae dentro del otro, entonces es el mínimo que se busca, ¿no? Efectivamente es el valor que minimiza. ¿Y cuál es el valor mínimo? Entonces lo que tendríamos que hacer es reemplazar el valor de x3 en la función objetivo, ¿no es cierto?, reemplazando que x3 es s3 más 250 partido por 2, y esta es la expresión. Bueno, hay un poco de desarrollo de álgebra ahí, ¿no?, algebraico, y llegamos a esta conclusión, ¿no?, que para la etapa 3, S3 se mueve entre 240 y 255, que el costo óptimo es este que está acá, que es el desarrollo analítico de esta expresión que está acá arriba, y que el punto óptimo de nivel de empleado es S3 más 250 partido por 2. Bien, hasta ahí tenemos desarrollada la cuarta etapa y la tercera etapa. Falta la segunda y la primera. ¿Dudas hasta ahí en cuanto a la analítica?
Bien. Entonces pasamos a la etapa 2. Y en la etapa 2 tenemos esta expresión, siguiendo siempre con la función recursiva, ¿no es cierto? 200 por la diferencia al cuadrado en el cambio de nivel, más 2000 por el exceso de personal con respecto al requerimiento mínimo en esa etapa, más la mejor forma de hacer las cosas de la etapa 3 en adelante, ¿no? Entonces tenemos esta expresión más el f3 de x2 que lo reemplazamos a partir del resultado que obtuvimos en la tabla anterior, en la etapa 3. Y como queremos minimizar esa expresión, entonces derivamos parcialmente esto con respecto a x2 e igualamos a 0. Desarrollamos un poquito la matemática y podemos llegar a esto, ¿no? Como abreviatura. Entonces 200 obviamente no va a ser nunca 0, así que lo que está dentro del paréntesis tiene que ser igual a 0. Y si desarrollamos eso, nos queda que x2 es igual a 2s2 más 240 dividido por 3, ¿no? Como valor punto crítico, ¿no? Por así decirlo. Y si sacamos la segunda derivada, esto es positiva, así que indica que eso es un punto de mínimo. Hasta ahí todo bien. Sin embargo, como dice ahí, ¿no? Este valor de x2 sería el valor que da el mínimo si es que fuera factible dentro de este rango, pero ocurre de que esta solución es factible solo si es que el S2 se mueve entre 240 y 255. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el problema aquí básicamente? El problema es que S2, ¿no es cierto? Según lo que tenemos acá, se debe mover entre 220 y 255, por lo tanto hay un intervalo amplio, ¿no es cierto?, del 220 al 240 que no sabemos qué pasa, o no se está analizando, o al menos esta analítica no me permite resolver esa parte, ¿ya? Por lo tanto, como dice acá, es necesario obtener el valor factible de x2 que minimiza esta expresión cuando se mueve en ese rango que está ahí, ¿ya? Eh, técnicas de optimización en cálculo en dos variables o en una variable, no sé. Eh, ¿Qué pasaba cuando el punto crítico no se encontraba dentro de la región? ¿Qué hacemos? ¿Cómo determinamos el óptimo? Por ejemplo, algo simple. Imagínense que les digo, mire, yo quiero maximizar esta ecuación de la recta, ¿cierto? Este es el punto A, no sé, 1, 1, este es el punto B, no sé, 3, 7. Bueno, esto me da una ecuación de la recta, ¿no? De la forma I igual, o si no le quieren llamar I, digamos fx igual a x más b. Si yo les digo, yo quiero maximizar esto, ¿qué me dicen ustedes? Quizás si uno se da por la mecánica, lo que haría sería tratar de decir, ok, derivemos esto. F' de x es igual a, ¿cierto? Y bueno, y siempre la derivada de la ecuación de una recta es la pendiente, ¿no? Y la pendiente puede ser positiva o negativa. Acá claramente en este gráfico es positiva, pero a veces negativa, ¿ya? Y si yo le digo maximice esta presión, ¿qué me dirían ustedes? ¿Dónde se encuentra el máximo de esta función? Juan Pablo, diga. Ah, profe, que le tenía una consulta, es que la verdad es que no había entendido por qué en la etapa anterior no tuvimos este problema y por qué en esta etapa sí tenemos este problema. Me perdí en eso. Es lo que explicaba recién, porque cuando desarrollamos la matemática llegamos a la conclusión de que el tramo, gasto, llegamos a la conclusión de que S3, o sea, esta expresión es válida siempre y cuando S3 se mueva entre 150 y 260, pero el S3 en realidad por nuestro problema se mueve entre 240 y 255, así que está absolutamente válido dentro de este rango, digamos. ¿Mm? No hay problemas de eso. En cambio, en este caso, en este nuevo caso que está acá, eh, si quieren lo podemos desarrollar un poco acá, ¿no? Pero básicamente el punto es este, que eh, esta expresión que está acá es válida, se supone que nosotros estamos optimizando para el rango de validez de X2, ¿no es cierto? Pero X2, según la tabla que nosotros manejamos, se mueve entre 240 y 255, ¿sí? Entonces, si yo tomo esa expresión, así, multiplico por 3, ¿cierto?
Aquí sería 4 por 3, 12, que serían 720. Entonces nos quedaría 2 veces H2 más 240. Y acá al lado nos quedaría 750 más 15, 765. Si resto 240 a esto, nos quedarían 380. No, no, 480, ¿no? Sí, 480. Y si le resto 240, 765, nos queda 525. Sí, Ya, pues esto hay que dividirlo por 2 entonces. ¿Ya? Y la mitad de 280 son 240. Y la mitad de esto, eh, como 260 y 2,5, ¿no? ¿Sí? Creo que eso. Que la mitad de 500 es 250, 262,5. bueno. Ya. 262,5. Claro, entonces, si te das cuenta, igual acá hay un rango de validez que no tiene mucho sentido. Por ejemplo, nosotros sabemos que el S3, que lo voy a plantear con otros colores, ah, el S3 no puede ser mayor a 255. Ya sabemos que nuestra decisión máxima, el nivel máximo requerido de gente, de empleados, es 255. Así que nunca vamos a tener más de 255. ¿Ya? Así que del 255 hasta el 240 funciona esto, por así decirlo, pero si uno revisa el rango real, ¿no es cierto?, en función de la tabla que habíamos visto antes, eh, el S3 se mueve entre, perdón, estamos en el S2, ¿cierto? El S2 se mueve entre 220 y 255, ¿cierto? Ah, espérense que me equivoqué en alguna parte, no sé por qué, sin querer, digamos, en la explicación que hice, cambié la notación de S3 a S2, o sea, de S2 a S3, y es S2, todo esto es S2, ¿no? Entonces aquí es S2, aquí es S2, y aquí es S2. Déjenme mejorar eso. Entonces esto es S2, esto es S2, y acá esto sería S2. Entonces, como les digo, aquí el rango real es de 220 hasta 255, ¿sí? Pero este rango de la matemática que yo he resuelto solamente me valida por este tramo, del 240 al 262,5. O sea, es una parte nomás, ¿no? Es como que, a ver, mira, te explico un poquito. A ver, 220 está aquí, y esto llega hasta el 255, ¿cierto? Esta es la definición del S2. Yo con lo que tengo hasta ahora hecho, solamente puedo encontrar el óptimo desde aquí, del 240 en adelante. Pero ¿qué pasa acá? No tengo idea. No, la matemática que he resuelto no me permite responder esa pregunta, porque es solamente tiene rango de validez del 240 al 255. Bueno, hasta el 262, ¿no? Pero no existe el 262, ¿no? Entonces yo necesito ver qué pasa acá, pues, porque yo no puedo tomar una decisión y pensar que el óptimo está acá, si es que está realmente acá nomás, pues no sé, pues no puedo ser miope, ¿no? Tengo que ver qué pasa en esta parte. ¿Ya? Y eso es lo que estoy tratando de dilucidar matemáticamente. Ahí se entendió mejor, ¿no? Sí, profe, sí, que entre el 20 y el 40 no había cómo justificarlo. Claro, no tenemos análisis, entonces el análisis es este, ¿no? Bueno, estaba explicando un poco esto, ¿no? O sea, en el fondo lo que quería decir con la ecuación de una recta es que uno deriva y tiene esto, y tú te preguntas, lo común que uno hace es que la primera derivada le igual a cero, ¿cierto? Pero la pregunta aquí es, ¿puede ser a igual a cero? Bueno, si es la pendiente no tiene sentido en el ejercicio que se está resolviendo, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿cómo en cálculo resolvíamos este problema? Pues, ¿cómo encontrábamos el mínimo si es que la primera derivada o la razón de cambio era constante y nunca podías igualarla a cero? Bueno, y en esos casos, lo que ustedes deberían recordar es que si el óptimo no se encuentra dentro de la región factible es porque se encuentra dentro de los extremos de la región factible, o se encuentra directamente en los extremos, ¿ya? Entonces, en este caso, claramente esto es una recta, por lo tanto, si quiero encontrar el mínimo está en este punto, y si quiero encontrar el máximo está en ese punto, ¿no? O sea, eso sin duda, ¿ya?
Pero desde el punto de vista de la analítica no te va a dar ningún resultado, porque si tú derivas una ecuación de una recta te va a dar la pendiente y eso nunca va a ser cero, ¿no? Entonces eso es lo importante, ¿no? En este caso el análisis es similar, o sea, dentro de la región factible solo lo que obtuvimos es válido para ese rango, pero en este tramo todavía no sabemos. ¿Pero qué sabemos nosotros? ¿Cómo es la segunda derivada? Positiva, ¿cierto? ¿Y qué pasa cuando una función tiene una segunda derivada positiva? ¿Cómo es su comportamiento? Tiene un mínimo, se supone. Sí, pero en la concavidad es cóncava hacia arriba, ¿no? O convexo, lo que se llama, ¿no? Sí. ¿Sí? Ya, entonces, déjenme borrar un poco lo garabato que hice acá, para seguir con la explicación. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que si volvemos a la primera derivada es lo que está acá. En nuestra analítica, la primera derivada, ¿qué es lo que hace? La primera derivada siempre nos indica cómo es el comportamiento de la función con respecto a un aumento de esta variable, ¿no? Si esta variable aumenta y la primera derivada es positiva, significa que la función es creciente con respecto a eso, ¿cierto? Si la primera derivada con respecto a esa variable es negativa, significa que si yo aumento x2, la función disminuye, ¿no? O sea, si es que fuera una pendiente, ¿no es cierto? Como la recta, justamente si la función es decreciente. Oh, se me está acabando la batería. Espérenme un segundo, muchachos, si no se va a cortar esto. Ya, logré resucitar el computador. Ya. Entonces, como les decía, si es que la primera derivada es positiva, significa que la función es creciente con respecto a esa variable. Si la primera derivada es negativa, significa que la función es decreciente, ¿no? O sea, en matemáticas simples, si la primera derivada es positiva, esta función puede ser... aquí se ve, ¿no? Sería así, pues si es que es recto, si es que es curvo, podría ser así, ¿no es cierto? Pero es creciente con respecto a la variable, ¿no? Yo avanzo la variable y esto crece, ¿ya? Y si es negativa sería al revés, ¿no? Esto puede ser así, decreciente, o puede ser recto, ¿no es cierto?, decreciente, ¿no? Ese es básicamente el punto. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos buscando? Minimizar los costos, ¿no es cierto? Entonces, la pregunta aquí clave para responder esto es, ¿qué pasa con la curva? Y la ecuación de, digamos, la primera derivada es esto, y si nosotros vemos qué pasa en el tramo que nos interesa, que es del 220 al 240, donde se puede demostrar matemáticamente que esta expresión es positiva, ¿ya? Y eso es lo que tenemos descrito en esta lámina. Y como esto es positiva, ¿qué significa? ¿Cómo es la función de costo con respecto a x2 en ese tramo? ¿Es creciente o es decreciente? Creciente, profe. Creciente, ¿cierto? Correcto. Ya. Y si es creciente y tú buscas minimizar los costos, ¿dónde está el mínimo? ¿En qué extremo? ¿En este o en este? En el punto mínimo, en el 240. Ese. Ya, pues, esa es la decisión. Entonces, x2 es el valor que minimiza los costos. X2, 240, digamos. 240, pero 255 no, porque justamente como tú dices, como es creciente, va subiendo los costos y tú estás buscando minimizando. Entonces, así llegamos a la conclusión de que, de alguna forma, el óptimo para este tramo se alcanza de dos maneras distintas, dependiendo del tramo, ¿no? Así, esto se resume así, ¿no? Para el último que encontramos, para el 240, eso ocurre cuando el S2 se mueve entre 220 y 240, es justamente el óptimo 240, y este es el costo óptimo, ¿no? Pero en el caso de que el S2 se encuentre entre 240 y 255, como veíamos al comienzo, reemplazamos la función respectiva y esta es la expresión analítica que nos queda, ¿no? Y el valor óptimo es 2S2 más 240 dividido por 3. Entonces el óptimo tuvimos que separarlo en dos partes diferentes, ¿no? Eh, ya, sí, y bueno, ir un poco más lento es complicado, la verdad, porque la clase me da muy poco tiempo, pues de hecho ya son casi las 5.
o sea, puede ir más lento, ¿no? Pero no sé, yo creo que debería menos del 30% de las diapos. No sé, ustedes tienen que decir ahí qué quieren, porque que explique muy poco y vaya muy lento, o ir más o menos entendiendo los ejercicios y ustedes después los van desarrollando, porque en el fondo lo que uno busca es entregarle las herramientas mínimas para que ustedes puedan después estudiar por su cuenta eh, de los libros, ¿no? De los libros, de las diapositivas. Bueno, hasta ahí entonces va la etapa 2. ¿Ya? Lo que nos falta ahora es que con la etapa 2 se supone que podemos resolver la etapa 1. Ya esta es la última etapa de este problema. Entonces, en la etapa 1, esta es la expresión. Nuevamente, fíjense que es lo mismo, es 200 por la diferencia al cuadrado en el cambio de nivel de los trabajadores, más 2000 por la cantidad de trabajadores extra con respecto al requerimiento mínimo de este periodo 1, que sería el verano, más la mejor forma de hacer las cosas de la etapa 2 en adelante, ¿no? Dado que decidiste X1, porque X1 es S2 en el fondo. En este caso en particular, en la etapa 1, el requerimiento mínimo es 220, ¿ya? Y por lo tanto, el rango o la región factible, digamos, para X1 es entre 220 y 255. Y la expresión para F2 de X1, que es esto que está acá, ¿no es cierto? En función de que X1 se mueve en este rango, tenemos que aplicarla sobre estos tramos que están acá, ¿no? S2 es justamente X1, y X1, entonces, para este tramo tiene esta expresión, la función, ¿no? Y para ese tramo tiene esta otra expresión. Por lo tanto, nuestra función que tenemos que aquí optimizar para F1 va a estar dividida por dos tramos y nos va a quedar así, ¿no? Cuando X1 se mueve entre 220 y 240, es esta expresión que está acá. Y cuando X1 se mueve entre 240 y 255, es la expresión que está acá abajo, ¿ya? Fíjense que no es más que esto que está acá, el primer término, este es común en ambas partes, este término también es común en ambas partes, donde R1 vale 220, y lo que cambia es la expresión matemática del F2 asterisco de X1, que esa depende si es que se encuentra entre este rango o en este rango que está acá abajo. Entonces, nuevamente tenemos que hacer un análisis exhaustivo en cuanto a tomar esa expresión y derivarla. Entonces tenemos que analizar los dos casos, ¿no? Primero tomamos la primera parte, cuando X1 se mueve entre 220 y 240, ¿no? Tomamos la expresión, la derivamos con respecto a X1 y nos da esto. Lo igualamos a 0, ¿no es cierto?, para poder entrar el punto crítico. Pero fíjense que esta expresión depende de S1, y S1 nosotros sabemos que vale 255, como se muestra ahí en la diapositiva, 255. Entonces, acá nos quedaría 800 por X1 menos 245, ¿ya? Pero X1 es una expresión que se está moviendo entre 220, ¿no es cierto?, y 240. Por lo tanto, si cualquier número entre 220 y 240 yo le quito 245, esta diferencia me da negativo, ¿sí? Si me da negativo, ¿qué significa? ¿Cómo es la función? ¿Creciente o decreciente? Y sería decreciente, bro. Entonces habría que tomar el mayor El valor en mínimo, ese caso. ¿no? No, pues, o sea, Ah, lo que ya. pasa es que si es decreciente, perdón, tienes toda la razón. Sí, pues si es decreciente significa que la curva es así, y como tú estás buscando el más chico estaría lo más alejado posible. En este caso sería justamente en el 240, como dices. Sí, es así. Eso es correcto. Bueno, acá lo tenemos, ¿no? Entonces X1 es 240. Y ahora vamos al otro análisis, el otro caso. ¿Qué pasa cuando X1 se encuentra entre 240 y 255? Esa es la primera derivada de la expresión matemática. Eso lo aplicamos un poco de álgebra, lo igualamos con respecto a 0, y llegamos a que X1 es esta expresión matemática, ¿no? Y si volvemos a derivar esto con respecto a X1, esto nos da 1600 dividido por 3, lo cual es positivo, lo cual indica entonces que este es un punto que minimiza efectivamente, ¿no? Pero el rango de validez solamente este, ¿eh? Por si acaso. Y sabemos que 250, o sea, que S1 es 255, que es el nivel máximo, ¿no es cierto? Que es como el X0, el nivel de trabajadores iniciales del plan que estamos armando. Y entonces, como S1 es 255,
lo reemplazamos acá y nos queda que x1 sería 3 veces 2,55 más 2,25, todo esto dividido por 4, ¿ya? Y eso debería darle 247,5. Entonces aquí lo que encontraron es la otra solución. Ahora, ¿cuál es el problema? Que encontraron dos valores de X1, ¿sí? Pero ustedes tienen que decidir sobre un único valor de X1, no pueden decidir sobre los dos, ¿ya? Entonces, ¿cómo elegir cuál es el óptimo? Hay que ver cuál es el costo mínimo, ¿no? Porque esa es la idea, minimizar los costos. Entonces, en esta diapositiva explicamos un poco eso, ¿no? Que para el caso que X1 se encuentre entre 240 y 255, el óptimo es 240, ¿ya? Eh, pero y en el caso 2 es 247,5, ¿cierto? Pero ¿qué sucede? Que si uno evalúa F1 de S1 en 240 y lo compara con F1 de S1 en 247,5, que es el otro valor, ocurre de que este costo o esa función de costo es mayor que esta función que está acá, ¿ya? Y por lo tanto, como este es mayor que este, el óptimo se encuentra en este, ¿no? Porque aquí está el costo mínimo, por así decirlo, ¿no? Bueno, y acá está la explicación, ¿no? En el caso 1, ¿cómo se llama esto? Cuando X1 se mueve entre 220 y 240, se encontró que X1 igual a 240 es que minimiza a esta expresión. Y en el caso 2 se encontró que era 247,5, ¿no es cierto? Pero al comparar las dos funciones, como este costo es más alto que este, el óptimo entonces sería este, el óptimo global, por así decirlo, ¿no? Entonces, la decisión en la etapa 1 es que tú partes con un nivel de empleado de 2,55 y la decisión es que tienes que mantener un nivel de empleado de 247,5, cuyo costo asociado es 185.000 pesos, digamos así. Y con esto, uno puede entonces armar la política. ¿Cómo armar la política? Bueno, si sabes que X1 asterisco es 247,5, ¿no es cierto? Entonces te devuelves de la etapa 1 a la etapa 2, y en la etapa 2, ¿no es cierto? El X2 iba a tomar validez dependiendo de en qué rango se encontrara ese 2, ¿no es cierto? Pero nosotros sabemos que ese 2 es X1 y X1 es 247,5, ¿ya? Y ese 247,5, ¿dónde se encuentra? En este tramo, ¿cierto? Entonces el valor óptimo sería de X2, sería 2 veces 247,5 más 240 dividido por 3, ¿ya? Y si hacen ese cálculo, eso les debería dar, no, acá está, no, acá está, esto, debería darles, perdón, ahí, 245. Y después lo mismo, toman el valor 245, se devuelven hasta la etapa 3, reemplazan la expresión analítica respectiva y van a llegar a que X3 es 247,5. Bueno, y X4 era un valor que ya sabíamos de un comienzo porque así lo decidimos, ¿no? Que en la temporada más alta íbamos a contratar justo el nivel que requeríamos, que era 255 trabajadores. Y así, con esta política de nivel de empleados mes a mes o temporada a temporada, el costo total es de $185.000, digamos así. Ese es el problema, po. Sí, la verdad es que nos tomamos harto tiempo en desarrollarlo. Está difícil que podamos ver el otro ejemplo que tenía pensado yo. Eh, pero bueno, lo dejaré yo creo que seguramente para la semana de vuelta del 18, ¿no? Porque no creo que alcanzamos ahora a verlo, quizás nos quedan como 7 minutos. Pero bueno, voy a tratar de introducirle un poco el tema, ¿eh? Creo que igual nos queda un poquito de tiempo. Bueno, la idea de este ejemplo o este ejercicio es ver que los problemas de programación matemática en general, no solo programación lineal, ¿no? Porque puede ser no lineal, puede ser cuadrática, puede ser de distintas formas, se pueden resolver mediante programación dinámica, ¿ya? Siempre y cuando ustedes definan que las etapas son cada uno de los recursos, en el fondo pasan a ser las restricciones que tienen, estas son las etapas, y estas son las decisiones, ¿no? Yo tengo que decidir cuánto asignar de X1 y cuánto asignar de X2, ¿no? Entonces, las variables de decisión del modelo de optimización también son las variables de decisión del modelo de programación matemática, en el problema
o el modelo de programación dinámica, perdón, quise decir. Y las etapas pasan a ser, como le decía, um, no creo que lo dije mal. A ver, me devuelvo un poco. Claro, X1 y X2 efectivamente son decisiones que hay que tomar, pero como son decisiones y las decisiones están asociadas a las etapas, que son justamente las etapas, la misma que las variables de decisión también. O sea, en el fondo, si tú tienes X1, X2, X3, X4, vas a tener que hacer el problema en 4 etapas, porque tienes que decidir cuánto asignarle X1, cuánto asignarle X2, cuánto asignarle X3, cuánto asignarle X4. ¿Ya? Y las restricciones pasan a ser las variables de estados. Eso quise decir, porque en el fondo las restricciones, lo importante es ver cuánto es lo que te queda disponible por asignar una vez hecho las primeras asignaciones. ¿No? Vamos a ilustrar un poco este ejemplo hasta donde lleguemos, ¿no? Nos quedan 5 minutos. Entonces, como les decía, las etapas son las actividades, bueno, o las variables, si lo quieren ver así, que en este caso son dos, ¿ya? Por eso n igual a 1 o 2. La variable decisión son cuántos recursos voy a asignar a la actividad 1 o 2. La variable estado son cuántos recursos todavía nos quedan disponibles para las actividades restantes. Y acá sí, lo diferente a los problemas anteriores es que la variable de estado no es un único valor, sino que es un vector. ¿No? ¿Por qué digo que es un vector? Porque debe contemplar, como son decisiones interrelacionadas, con varias restricciones, cada una de las restricciones pasa a ser como un estado, ¿no? Por lo tanto, para ilustrar el estado completo de una etapa, de una asignación, yo tengo que ver simultáneamente todas las... em, todas las asignaciones que voy haciendo y cómo cada uno de los recursos que tengo, que son cada una de las restricciones, ¿no es cierto?, se van moviendo en cuanto a cuánto me queda disponible. Entonces, por eso aquí denotamos que Sn, o sea, la variable de estado, en realidad no es una única variable, sino que es una tripleta, ¿no? O sea, un vector de 3 posiciones, y van a ver, como les decía, tantas posiciones o tantas variables de estado como restricciones hayan, no hay problema. ¿No? Entonces, RI representa cuánto es el recurso disponible aún, cuánto es lo que queda disponible, ¿cierto? Perdón, del recurso I. Eso. Y en un comienzo, cuando no se ha asignado nada, uno ve el problema de optimización y dice, ok, del recurso 1 me queda todo, no he usado nada, 4, del recurso 2 me quedan 12, no he usado nada, y del recurso 3 me quedan 18. ¿Ya? Y después, por ejemplo, en la etapa 2, se supone que en la etapa 2 tú ya asignaste, en la primera etapa, ¿no es cierto? Asignaste cuánto ibas a usar de X1 o cuánto de los recursos le ibas a asignar a X1. Entonces, eh, perdón, acá. Entonces, por ejemplo, del primer recurso, como ya decidiste con respecto a X1, lo que te va a quedar es 4 menos X1. En el caso de la segunda restricción, como no depende de X1, te va a quedar todavía los mismos 12 disponibles. Y en el caso de la restricción 3, como depende de X2 y de X1, lo que te va a quedar disponible va a ser 18 menos lo que asignaste de X1 para este recurso, ¿no? Que serían 3X1. Entonces eso es lo que hay... Ah, perdón. Ok, eso. Entonces, S2, como decíamos acá, es 4 menos X1, 12 para el recurso 2 y para el recurso 3, 18 menos 3X1. ¿Ya? Esa es la forma como inicial de modelar eh, lo que nos queda disponible en las variables de estado. Cuando nos vamos a la función objetivo, ¿ya? Para plantear esto como recursión, lo importante es entender cuánto es lo que me contribuye en cada una de las etapas. Y en el caso de la variable x2, lo que me contribuye a la función objetivo son 5x2. En el caso de la variable x1 es 3x1, ¿no? Pero acuérdense que en programación dinámica siempre se ve el horizonte completo hacia adelante, entonces cuando yo veo la etapa 1, veo la etapa 1 y lo que viene que sería la etapa 2, ¿no? En cambio, cuando veo la etapa 2, como es la última etapa, vería solamente esto. ¿No? Eso quería hacer un poco de énfasis. Aquí está. Entonces, en la segunda etapa,
tenemos 5x2 como el objetivo que necesito cumplir, ¿cierto? Y en la etapa 1, yo tengo 3x1, que es lo que directamente asigno en esta etapa, más la mejor forma de hacer las cosas de aquí en adelante, que sería el máximo de 5x2, sujeto a qué cosa, de que 2x2 tiene que ser menor o igual a 12, eso parte de la restricción 2, ¿cierto? Y la restricción 3, que 2x2 tiene que ser menor o igual a 18 menos 3x1. ¿Ya? Y además, que x2 tiene que ser mayor o igual a 0. Bueno, veo que se cumplió la hora, así que no voy a poder seguir explicando esto, pero más o menos yo creo que se pueden hacer una idea de cómo hacerlo. De todas formas, entiendo que en ayudantía van a haber un problema similar a este, ¿no? Y si no, como les digo, en alguna clase siguiente retomaremos el ejemplo y lo explicaremos. Y bueno, por supuesto, si alguno quiere consultarme en horario de consultas, también no hay ningún problema, ¿no?